Bueno, continuamos con neoclásicos. Nos habíamos quedado en cómo hacen los neoclásicos para llegar a un precio a partir de la teoría subjetiva del valor. Y ellos lo hacen a través de modelos matemáticos y de sus correspondientes gráficos. Pero utilizan el modelo de competencia perfecta, que así lo llaman. ¿Hacen la demostración matemática? Sí. ¿La demostración matemática está bien? Sí. El problema no es la demostración matemática ni los gráficos. El problema son los supuestos a los que ellos se aferran para que les cierre precisamente el precio que ellos sacan del mercado. Entonces, fíjense, los supuestos de la competencia perfecta son así. Primero, hay infinitos consumidores y hay infinitos productores. Evidentemente, eso que se llama atomización de la demanda no es la realidad del mercado, pero no importa. Son los supuestos que ellos toman para demostrar lo que piensan, lo de la mano invisible y todo eso. Entonces hay infinitos productores, infinitos demandantes. El hecho de decir infinitos, estamos hablando que es un número que de nunca acabar. ¿Y por qué ponen este supuesto? Porque ninguno de ellos como consumidor o como demandante o como productor o como ofertante puede con su propia decisión modificar el precio del mercado, porque es muy pequeñito. Entonces no lo logra hacer, por eso se dice hay una atomización del mercado que no permite que un individuo cambie ese precio del mercado por su propia decisión. Otro de los supuestos de competencia perfecta es que todos los participantes del mercado, todos los consumidores, todos los demandantes, tienen lo que se llama información perfecta. Es decir, conocen todos los bienes, conocen todos los lugares donde están esos bienes, conocen todos los precios de esos bienes, porque como son suprarracionales, van a elegir el que más les convenga en esa famosa ecuación que hablamos antes de costo-beneficio, es decir, quiero tener el mismo bien y pagarlo más barato. Cosa que no es rara, porque nosotros también lo hacemos, ¿no es cierto? Cuando frente a un bien homogéneo, frente a un bien similar, nosotros elegimos el más económico. Es una lógica razonable de cualquier consumidor. Pero acá lo que está pensando es que hay información perfecta. Y eso ningún consumidor en la vida real tiene información perfecta. A lo sumo tenemos un poco de información de lo que es la proximidad, digamos, y nada más. Y por último, para que los supuestos puedan dar los resultados deseados por los pensadores, todo bien tiene un sustituto. Es decir, si yo quiero un bien A que hace determinada función, que tiene determinado valor de uso, y ese bien A no está, bueno, va a haber un bien B que tenga ese mismo valor de uso. Es decir, yo voy a poder encontrar siempre un bien, porque siempre un bien va a tener un sustituto. Entonces, ¿cómo con todos estos datos y trabajando matemáticamente se produce el equilibrio con un precio de mercado en donde hay precio y cantidad? Nosotros ahora vamos a ver las curvas de oferta y demanda, esas famosas curvas de oferta y demanda, que son las mismas curvas que creó Alfred Marshall, que es el autor que ustedes van a leer en la bibliografía, que es aquí en William Barber, que es la bibliografía que ustedes tienen, habla sobre Marshall. Entonces, las curvas de oferta y demanda son algo así. Fíjense, tenemos las líneas negras, son las curvas de oferta y la curva de demanda. La curva de demanda, usemos esta lógica.
nada más. El que demanda es el que adquiere, el que quiere tener algo. Fíjense la lógica de la curva, ¿por qué tiene una tendencia descendente? Cuando los precios son muy altos, la demanda va a tener bajas cantidades. Pero cuando los precios bajan, están en rojo, las cantidades demandadas van a ser mayores. A precios bajos, mayores cantidades demandadas. A precios altos, menores cantidades demandadas. Eso no debería haber problema en entenderlo, porque es la lógica que usamos también nosotros cuando compramos algo. Y por el otro lado está la curva de oferta, que tiene casualmente una tendencia diferente. ¿Por qué? Porque la oferta, ¿quién la da? Los productores, los fabricantes, los que hacen el bien que se demanda en el mercado. Entonces, ¿qué va a hacer un productor, un fabricante? Cuanto más alto sea el precio, más va a ofertar en el mercado. ¿Por qué? Porque tiene un precio muy alto, entonces va a querer vender a ese precio alto mucha cantidad de los bienes que produce. Y si el precio es más bajo, está en verde, la cantidad que va a ofrecer es menor. Entonces, cuanto menor el precio tenga un bien, menos oferentes va a haber. Cuanto mayor tenga de precio ese bien, más oferentes va a haber. Ahora, este es el mercado de un bien. Nosotros le pusimos bien A, por darle un nombre. Estas son todas curvas de posibilidad. En el mercado se va a dar un precio en donde la oferta y la demanda coincidan, en donde los oferentes van a estar dispuestos a vender al precio que los demandantes van a estar dispuestos a comprar. Y hay un solo punto en el gráfico que cumple ese requisito, que es en el punto de cruce de las dos curvas. En este punto de cruce hay un precio que le pusimos un asterisco, está en negro el precio, y una cantidad que le pusimos un asterisco que está en negro, y ese se llama el precio de equilibrio, y el mercado está en equilibrio. Es decir, este mercado vende a estos precios toda esta cantidad, y ahí tenemos un precio de equilibrio. Los mercados, como nosotros ya podemos darnos cuenta, no funcionan todos así. Alguno que otro pequeño puede llegar a funcionar con esta lógica de oferta y demanda, pero en general los mercados no funcionan así. Ahora, todo el andamiaje neoclásico se basa en estas cosas. Entonces los neoclásicos, para seguir desarrollando sus teorías, hacen como que todos los mercados funcionan así. Entonces, a partir de ahí, tienen todo su aparato de pensamiento y todas sus formas de ver la economía. Pero recuerden, tiene que ver con situaciones que son bastante duras. Atomización de mercado, todo bien tiene un sustituto, los que están en el mercado, todos los participantes tienen información perfecta, digamos, es muy fuerte, ¿no? Todos los supuestos, pero llegan a esto, y esto es el equilibrio del mercado de un bien. El tema es que todos los mercados funcionan así. El mercado de dinero también funciona así. Si acá, en vez de poner precios, P, ponemos el precio del dinero, que no es otra cosa que la tasa de interés, también vamos a tener la misma lógica. La cantidad de dinero va a ser ofertada cuando la tasa de interés sea más alta, y va a ser menos demandada cuando la tasa de interés sea más alta. Entonces también tiene la misma lógica. Pero yo quiero que hagamos hincapié en un tercer mercado, porque para los neoclásicos también funciona así el mercado de trabajo. El mercado de trabajo funciona con esta misma lógica, digamos. Fíjense, tenemos demanda y oferta. Estamos en el mercado de trabajo. ¿Qué mercancía está acá ofreciéndose? La mercancía fuerza de trabajo.
Entonces, ¿quién ofrece la mercancía a fuerza de trabajo? ¿Quién ofrece trabajo? Muchos de ustedes están confundidos, seguro, y creen que el que ofrece trabajo es el empleador. No, el que ofrece trabajo es el obrero. Ofrece su mercancía, su fuerza de trabajo. ¿Y quién demanda esa mercancía? El empleador. Nosotros tenemos el eje cambiado porque nos han educado de esa manera. Nos han colonizado mentalmente, haciéndonos creer que el que ofrece trabajo es el empleador y el que demanda trabajo es el trabajador, cuando es exactamente al revés. Pero ese pensamiento es funcional al sistema de explotación capitalista, porque nosotros creemos que el patrón es el que nos da trabajo y gracias patrón por darme trabajo, cuando en realidad el patrón demanda nuestra fuerza de trabajo porque ya sabemos, porque vimos Marx, que nuestra fuerza de trabajo tiene un valor de uso imprescindible para el capitalismo, que puesta en funcionamiento genera plusvalor. Entonces, por eso ofertan trabajo los trabajadores, ofertamos trabajo los trabajadores. Ahora, fíjense qué pasa si analizamos con la lógica de los neoclásicos el mercado de trabajo. A salarios altos, muchos trabajadores van a querer trabajar, pero a salarios altos los empleadores no van a querer contratar, no van a querer pagarles esos salarios altos. Entonces, cuanto mayor son los salarios, menos demanda va a haber de trabajadores y más oferta va a haber de trabajadores. Por el contrario, cuanto más bajos sean los salarios, más demanda de trabajadores va a haber y menos oferta de trabajadores va a haber, porque no están de acuerdo con cobrar salarios muy bajos y trabajar por esos salarios. Y por el otro lado, los empleadores no van a estar de acuerdo en pagar salarios tan altos para sus trabajadores. ¿Dónde se debería cruzar el mercado de trabajo? En un punto de equilibrio, como en el otro mercado que vimos, como en todos los mercados, en donde en este punto de equilibrio hay una cantidad, Q asterisco le pusimos, de trabajadores empleados a este nivel de salarios. En este nivel está armónico, está equilibrado el mercado de trabajo. Todos los trabajadores trabajan por los salarios que están queriendo cobrar y todos los empleadores contratan esa cantidad de trabajadores por los salarios que pretenden pagar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que no acepta los salarios no va a trabajar. ¿Qué dicen los neoclásicos? Ese trabajador no es un desempleado y en todo caso es un desempleado voluntario. El desempleo es voluntario. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a trabajar por los salarios que le ofrecemos. ¿Y podría ese trabajador entrar en el mercado de trabajo? Por supuesto, dicen, si aceptaran los salarios que le ofrecemos. Entonces estos trabajadores no están desempleados, no quieren trabajar. Más allá de que nos suena todo eso, el tema es que el contenido profundamente ideológico de este planteo es que acá hay gente que no quiere trabajar, no hay desempleados, están desempleados voluntariamente. Entonces no hay desempleo más que el voluntario. Hay otros desempleos que pueda llegar a aceptar el pensamiento neoclásico, sí. El desempleo por fricción. ¿Qué es el desempleo por fricción? Es ese desempleo que se da ocasionalmente porque cae la demanda de algún bien, de alguna producción que se está haciendo, o aparece una máquina que suplanta mano de obra y deja una cantidad de trabajadores en la calle. Entonces, son un pequeño grupo y que están circunstancialmente muy poco tiempo sin trabajar, porque pueden volver a trabajar en poco tiempo, claro, si aceptan los salarios del mercado, los que el capital les ofrece, digamos. Si no, van a seguir desempleados, pero voluntariamente. Y hay una tercera causa de desempleo que ven los neoclásicos,
y que es que hay desempleo por causas externas, exógenas, como puede ser la intervención estatal. Si el Estado pone un salario mínimo vital y móvil, un salario móvil, nosotros lo dibujamos acá con la línea roja, un salario mínimo, fíjense qué pasa con las curvas de oferta y demanda. A este nivel de salarios, los empleadores están dispuestos a tomar solo esta cantidad de trabajadores, el Q', una cantidad a demandar por el empresario que es Q'. Ahora, a este nivel de salarios, los trabajadores sí quieren trabajar, porque ahora el salario es más alto, entonces hay una oferta de trabajadores que es esta Q segunda. Entre Q segunda y Q hay una cantidad de trabajadores que no están trabajando, que es esto que pusimos en verde. Eso es desempleo involuntario. Hay trabajadores que quieren trabajar, pero no consiguen trabajo. ¿Y qué dicen los neoclásicos? Nosotros no tenemos la culpa, es el Estado que interviene. Si el Estado no interviniera, el mercado se equilibraría. ¿Y cómo se equilibraría? Se equilibraría porque al no intervenir el Estado, una parte de los trabajadores, al ofrecerse menos salarios, dejaría la búsqueda de trabajo, no querría trabajar, y otra parte, al bajar los salarios, sí serían absorbidos por el capital. Entonces fíjense que el capital para los neoclásicos no tiene culpa del desempleo. Los desempleados o son voluntarios, o son por fricción y por poco tiempo, o son por intervención estatal, o por haber conseguido mejoras en las luchas sindicales. Entonces ellos no tienen la culpa de los desempleados. Y los desempleados, a diferencia de Marx, están afuera del sistema. Entonces, esta es la teoría del mercado de trabajo del pensamiento neoclásico. En un ratito les cuento cómo termina esta historia. Son 5 minutos más.